Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación estudiaremos más sobre funciones. Entonces vamos a estudiar dos conceptos bastante interesantes. El primero de ellos es el siguiente, es el de la prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste esta prueba? Pues es básicamente para verificar si una curva en el plano representa a la gráfica de una función. Entonces el criterio dice así. Una curva en el plano XY, en el plano cartesiano, es la gráfica de una función. Si, solo si, no hay una recta vertical que intersecte la curva más de una vez. Es decir, cualquier recta vertical ha de intersectar la curva solamente una vez. Por ejemplo, estas gráficas que tenemos aquí. Si trazamos aquí una recta vertical, vemos que esta intersecta la curva una única vez. Esta recta vertical aquí intersecta la curva una única vez y cualquier recta vertical que pasemos va a cortar o intersectar la curva una única vez, entonces esa curva representa la gráfica de una función y igual a f de x. Si por el contrario sucede que pasa una recta vertical, por ejemplo esta aquí, y esta recta intersecta la curva en más de un punto, aquí encuentran dos puntos, esa curva no representa la gráfica de una función. Entonces, vamos a ver un ejemplo a continuación. Y es el siguiente. Dice, considera la curva x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, ¿es esta curva el gráfico de una función? Veamos a ver. Entonces, sabemos que, bueno, esta gráfica que está aquí, bueno, esta curva que está aquí, representa una circunferencia con centro en HK, o sea, 0, 0, para este caso, y radio R. Vemos que la forma general de una circunferencia con centro HK y radio R es de esa forma. Entonces esta de aquí, que es la misma de aquí, esta de aquí es la misma, representa una circunferencia con centro en HK, que es 0, 0, y radio 2. Entonces veamos la gráfica de esa función, o de esa curva, perdón, y es la siguiente. Aquí, ¿cómo realizamos esa gráfica? Aquí una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 2, o sea que vendría siendo esta curva de aquí. Y como vemos, al trazar una recta vertical, esta encuentra en dos puntos, aquí y aquí, cualquier otra recta vertical aquí, encuentra en dos puntos la gráfica de esta curva, por lo tanto ella no representa la gráfica de una función. Pero aún así podemos hacer algo. Podemos hacer lo siguiente, si despejamos a y aquí, al cuadrado queda 4 menos x al cuadrado. Si tomo raíz, queda y igual, y la raíz cuadrada aquí, cuando tengo un número al cuadrado, en realidad raíz cuadrada de y al cuadrado, quedaría raíz cuadrada de 4x al cuadrado. Y esto por definición es valor absoluto de y. Esto me daría raíz de 4 menos x al cuadrado. Y el valor absoluto me da dos valores, o sea que esto es más o menos raíz de 4 menos x al cuadrado. Al despejar y, vemos aquí que tenemos un par de funciones, una positiva y una negativa, una raíz positiva y una raíz negativa. Entonces, al despejar y de la ecuación, para la circunferencia tenemos un par de funciones, que serán las siguientes. Aquí, por ejemplo, entonces, la raíz positiva sería y igual raíz de 4 menos x al cuadrado y sería la parte superior de la circunferencia. Y la raíz negativa, esta sería y igual raíz de 4 menos x al cuadrado. Y la parte negativa sería, la raíz negativa sería la parte inferior de la circunferencia. Y esta sería entonces y igual menos raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces ahí tenemos dos funciones. Esa curva no me determina una función, pero al despejar y de su ecuación me determina un par de funciones. Si trazamos cualquier recta
aquí vertical, vemos que encuentra en un único punto la gráfica de la curva e igual aquí. Entonces podemos decir que estas dos gráficas son funciones. Estas dos gráficas de estas curvas son funciones y justamente son las funciones raíz de 4 menos x al cuadrado y menos raíz de 4 menos x al cuadrado. Esta situación acontece mucho cuando se estén trabajando problemas asociados con gráficas, en la cual vamos a tener que despejar una de las dos funciones. Espero hayan entendido este tema sobre la prueba de la recta vertical. Pasemos a otro, que es el de funciones definidas por tramos. ¿Qué es eso de funciones definidas por tramos? Entonces, se trata de una función la cual tiene fórmulas diferentes para tramos distintos del dominio. Entonces aquí son aquellas funciones las cuales tienen fórmulas distintas para tramos de sus dominios. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos que expresar y encontrar la gráfica de una función que está definida a tramos. Por ejemplo, consideremos la función f de x igual a 1 menos x si x es menor o igual que menos 1 y a x al cuadrado si x es mayor que menos 1. Entonces nos piden evaluar los valores f de menos 2, f de menos 1 y f de 0 y graficar la función. Entonces notemos lo siguiente. Vamos a hacer eso y vemos que para x menor que menos 1, aquí está el punto menos 1, la función actúa de una manera y para los valores x mayor que menos 1, la función toma otra fórmula. ¿Cuáles son esas fórmulas? Son las dos siguientes. ¿Cómo vamos a graficar esa función? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero vamos a encontrar la f de menos 2. ¿Cuánto es f de menos 2? Como ese menos 2 está aquí, de este lado de esta recta, es decir, para x menor que menos 1, la función actúa como 1 menos x. Es decir, lo que le asigna a ella menos 2 sería 1 menos menos 2. Reemplazo a x por menos 2 aquí, en esta fórmula. Y eso me da 3. De igual forma hago con f de menos 1. Menos 1 está de este lado también, entonces actúa la misma fórmula. Y sería 1 menos, donde está x, reemplazo por menos 1. Y queda 2. Porque menos por menos más, recuerden esa regla. Y f de 0, en este caso 0 estaría de este lado de menos 1. Aquí estaría 0. Y la función actúa como x al cuadrado. Es decir, donde está x, reemplazo x al cuadrado, donde está 0, aquí reemplazo 0 al cuadrado y quedaría 0. Y allí yo tendría pues los valores de esa función y así se determinan los valores para una función. Las imágenes de algunos de los valores para una función definida a tramos. Solo tenemos que analizar en qué intervalo quedan los valores x. ¿Cómo hacemos la gráfica? Entonces, para la primera parte, aquí, para la primera parte tenemos la función y igual a 1 menos x. Y obtenemos la otra función que es, la otra parte sería y igual a x al cuadrado. Graficamos las dos funciones. Vamos a graficarlas en puntos. Sabemos que la parábola y igual a x al cuadrado es una parábola que abre hacia arriba, digamos de esa forma. Y aquí así aproximadamente. Y la otra función es una recta, una línea recta, que podemos graficar pues determinando dos puntos por donde ella pasa. Por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 1, porque ya pasa por aquí, por este punto. Y cuando x vale 1, y vale 0, que quedaría 1 menos 1, 0. O sea que ya pasa por aquí también. Entonces su gráfica quedaría aproximadamente, aquí vamos a graficarla, aproximadamente quedaría esa curva de aquí. Pero me dicen que la función es la recta para x menor que menos 1. X menor o igual que menos 1. Cuando x vale menos 1, ella da 2, como habíamos encontrado anteriormente. O sea que aquí sería el 2. Y sería la curva hacia acá. Sería esta de acá. Y nos dicen que es la parábola cuando x es mayor que menos 1. La parábola cuando x vale menos 1 da 1. O sea que ya entra aquí.
y quedaría esta curva aquí. Para los x mayores que menos 1 se hacia la derecha. Entonces, la curva que yo quiero, la gráfica de la función, sería solamente este pedacito y este pedacito de acá, la cual quedaría aproximadamente así. Quedaría en azul, quedaría así, y acá en rojo, pues quedaría así. Ahí. Esa sería la gráfica de la función aproximadamente. Este valor de aquí es -1, este valor de aquí es 0, y el eje de las X y el eje de las Y. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de R.